¿Sí me escuchó? Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Ay, qué flojera, ¿verdad? Así como que, ay, con unas ganas, ¿verdad? Que traen el día de hoy. ¿Será por el frío? Hace frío, ¿verdad? Me hace como un poco de calor. Calor, en verdad. Aquí donde vivo sí hace como que algo de calor. Ah, No no, hace no. tanto frío como otros días. ¿Estás aquí en CDMX o estás en otro lado? Y en la Ciudad de México. Qué raro. Ay, no, acá está haciendo mucho frío. Pero bueno, ok. Pues vamos a continuar con la clase. Qué barbaridad. Cada día entran menos. No, bueno, qué feo caso. Este, la última vez llegamos hasta los ejemplos de tablas temporales, ¿no? Vamos a ver ahora, el día de hoy, otras características que podemos agregarle a una columna, ¿no? Toca el tema de las columnas virtuales, ¿ok? ¿Qué es una columna virtual? ¿Se acuerdan del concepto de eh, atributo derivado en modelado? ¿Quién se acuerda que era un atributo derivado? Uno que se calcula a partir de otros. Así es. Y que tenía la desventaja que si no cuidamos, ¿no? Eh, los valores del atributo derivado, es decir, si se modifican las columnas o los valores de las columnas a partir de donde se hizo el cálculo, si no modificamos el cálculo podemos caer en inconsistencias, ¿no? Esa era la desventaja o es la desventaja de un derivado. Bueno, una columna virtual nos ofrece una posible solución para evitar ese conflicto de posible inconsistencia. Una columna virtual la podemos definir a partir de una expresión. ¿Ok? Por ejemplo, aquí. Supongamos que tenemos 3 calificaciones y una columna que me dice el promedio de esas calificaciones. ¿Están de acuerdo que promedio sería un atributo derivado? ¿No? Es un atributo derivado porque su valor se calcula a partir de otras columnas, ¿no? ¿Qué pasa si llegara a cambiar este valor? Si no tuviéramos esta fórmula, tendremos que estar cambiando el valor del promedio. Bueno, en una columna virtual podemos definir la fórmula que se va a ocupar para calcular su valor. Por lo tanto, en la columna derivada nunca se guardaría el valor fijo, sino que cuando querramos mostrar su valor, se calcula, se evalúa la fórmula y se presenta en el resultado de la consulta. Entonces, de esta manera no habría problemas de inconsistencia porque al no guardarse ningún dato, siempre se calcula el valor, ¿ok? Y ya nos olvidamos de estarle dando mantenimiento a esta columna. Por ejemplo, ya que tenemos la columna creada, podemos insertar, vean los valores de las 3 calificaciones y nótese que nunca guardamos el valor del promedio, ¿no? No estamos guardando de manera directa el promedio. A la hora de hacer la consulta, se le asterisco from promedio. Observen que se muestra la calificación 1, 2 y 3 y ya el promedio. Nunca guardamos este dato, ¿no? Sino que no se guarda, sino que se calcula basado en esta fórmula. ¿Ok? Entonces, ese es el beneficio que ofrece una columna virtual. Su sintaxis, para crearla, ponemos nombre de la columna. El tipo de dato bank puede ser opcional porque al agregarle la fórmula, el resultado de la fórmula es el que me define el tipo de dato. Generated always as, una expresión y la palabra virtual. Vean que generated always virtual son opcionales. ¿Qué quiere decir? Que con que pongamos el nombre de la columna as y seguido de la fórmula, con eso es suficiente. Pero yo recomendaría poner todo para que sea más clara la definición de la tabla, ¿no? Y sepamos que va a ser una expresión calculada. Como en este ejemplo, ¿no? Promedio generated always as
y viene la fórmula entre paréntesis y la palabra virtual. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la sintaxis. ¿Sí más o menos se entendió esta idea? ¿El beneficio que tiene? Sí, profesor. Sí. Ok. Otra cuestión, voy a avanzar un poquito en conceptos y ahorita nos dedicamos a hacer los ejercicios. Otra cosa que puede configurársele a una columna son valores por default. La cláusula default la podemos especificar junto con la definición de la columna. Si se especifica, estaríamos diciendo que en caso de no asignarle un valor a la columna, se le va a asignar un valor por default. Por ejemplo, aquí en la tabla producto, si no se especifica su tipo, el valor que se le va a asignar va a ser A. Si no se especifica la fecha de creación, entonces el valor por default sería la fecha del sistema en donde utilizamos sysdate. ¿Ok? Entonces, más o menos así se verían las instrucciones, las inserciones. Nótese, por ejemplo, aquí, insert into producto, solo le enviamos el nombre y el ID, que son los que no tienen valores por default. ¿Ok? Y los otros dos se guardaría el default, ¿no? De tal manera que al hacer la consulta, pues vamos a ver aquí el valor por default, ¿no? Que fue A y pues la fecha en la que se registró, se creó el producto, ¿no? Obviamente podemos sobreescribirlos, ¿no? Si no queremos los valores por default, pues ponemos todos los valores. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasará, por ejemplo, si le envío un nulo? Aunque tenga, por ejemplo, un valor por default, aquí, por ejemplo, digo, si no se especifica el valor de tipo, se pone el A. Pero si explícitamente le envío un nulo, ese nulo se respeta. ¿Ok? O sea, no confundirá enviar nulo a no enviar el valor de una columna. ¿Ok? Si explícitamente le decimos quiero null, null se va a guardar, aunque tenga un valor por default. ¿Por qué? Porque lo estamos indicando de manera explícita, ¿no? Quiero que tengas nulo. ¿Sale? Bueno, también sencillito estas dos partes, ¿no? Vamos a revisar la parte de constraints y ya de ahí hacemos los ejercicios de las tres partes. Entonces ya saben que es un constraint, ¿verdad? ¿Quién me recuerda que era un constraint? Uy, casi no te escuchamos. No te escuchamos. Muy lejos te escuchas. A ver si puedes ahí acercarte a tu micrófono o aumentarle el nivel, el volumen al micrófono. Te oyes muy lejos. Como un verificador. Ajá, como un verificador, ¿no? Es una expresión booleana que se... No, no es, perdón, no es una expresión booleana, es una funcionalidad que me permite restringir algo, validar alguna regla de integridad. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que vimos desde el tema 3, ¿no? Que hay constraints de llave primaria, de llave foránea, de integridad, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se implementan aquí ya en SQL. ¿Ok? Entonces, básicamente a nivel general, los constraints o las restricciones se emplean para ayudar a cuidar la integridad de los datos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la sintaxis para crear un constraint es esta. Ponemos la palabra constraint. Cada constraint va a tener un nombre. Es un objeto, entonces tiene su propio nombre. El tipo de constraint, que como les comentaba, puede ser primary key, foreign key, unique, etcétera. Y una posible expresión que va a depender del tipo de constraint. ¿Ok? Ahora, como pueden ver aquí, el nombre puede ser opcional. Si no le ponemos, si no bautizamos a un constraint, el sistema lo hace por nosotros. Cosa que no se recomienda mucho. ¿Por qué? Porque nos pone unas cadenitas que a veces es un poco complicado de entender.
nos pone sí, sí, un consecutivo. Pero si por alguna razón queremos hacerle algún cambio al constraint, ¿ok? O inclusive eliminarlo, siempre se identifica a través de su nombre. Entonces, conviene mucho ponerle un nombre adecuado, ¿no? Un nombre que sea entendible para nosotros. Entonces, en esta tablita está, digamos, las convenciones que se recomiendan para nombrar a constraints. ¿Ok? Por ejemplo, para un constraint de llave primaria, ocuparíamos la nomenclatura, nombre de la tabla guión bajo PK, para indicar que se trata de un constraint de llave primaria. Para por ejemplo, un constraint de tipo unique, ponemos nombre de la tabla, nombre de la columna, guión bajo UCA. Con esto identificamos, mira, esta tabla tiene un constraint unique en la columna nombre columna, ¿no? Referencias, normalmente escribimos para una foránea el nombre de la tabla hija, es decir, donde está la foránea y qué columna tiene la llave foránea y al final FK. Para un check, el nombre de la tabla, la columna que tiene ese constraint. Entonces son las convenciones que podemos usar. Nótese que en el caso del constraint not null es un caso especial porque no sé si ahorita se percataron. Podemos poner null o not null y este también es un constraint y no necesita de toda esta sintaxis larga, ¿no? De constraint, expresión, etcétera. Los not null es un caso especial. Se puede crear así directo sin tener que especificarlo. Con la sintaxis larga, ¿ok? Digo, se puede de ambas maneras, pero puede quedar así en su forma corta. ¿Ok? Ahora, hay dos técnicas para crear constraints. Una que le llaman column constraints y otra que le llaman table constraints. Una manera fácil de entenderlo. Column constraint se le llama así porque al momento que definen una tabla y en el momento que se definen sus columnas, ahí se le puede agregar un constraint a nivel de la columna. Más o menos se vería así. Bueno, ¿para qué les pongo? Se lo puedo mostrar aquí. Cuando se está creando la columna, a ese mismo tiempo, ahí mismo le podemos agregar un constraint, que sería esto. Ok. Constraint de llave primaria. Ok, todos estos son constraints a nivel columna porque al mismo tiempo que se está definiendo la columna, puedo definir un constraint. La palabra constraint puede aparecer una vez al momento de definirla. Ok. Ahora, la otra técnica es más flexible que se le llama table constraint. Table constraint tiene la peculiaridad de que los constraints, como pueden ver aquí, se definen hasta después que se definieron las columnas. ¿Ok? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, aparte de que separo la creación de la columna de los constraints, puedo hacer uso de varias columnas, ¿no? Que estén aquí en la tabla. No se restringen a la... Bueno, de hecho también con column constraint, más bien aquí la ventaja sería que pueda agregar todos los constraints que yo quiera. No estoy limitado a agregar uno por columna, sino puedo poner la palabra constraint n veces en la definición de la tabla. ¿Ok? Y la otra ventaja es que sí, por ejemplo, en el caso de un check, puedo involucrar a más de una columna, ¿ok? Que ya se haya creado, ¿no? Que ya se hayan creado. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a hacer los ejercicios de estos 3 subtemas para que quede esto claro, ¿vale? Entonces, ¿alguien que quiera participar? Ya, profesor. Ok, entonces voy a detener aquí pantalla y adelante.
¿Ya puede ver mi pantalla? Ujú. Ok. Ok, listo. Ok, muy bien. Entonces ya estás listo. Vamos con el ejercicio. Déjenme aquí acomodo nada más esta ventana. Que la veo muy pequeña. No sé por qué no la puedo hacer más chica. O más grande más bien. Ah, bueno. Ah, qué raro. No puedo hacer más grande la pantalla. Ah, ya la hizo más grande. Ok. Muy bien. Entonces, puedes hacerla tu terminal más ancha, por favor, que está como que muy pequeñita, ¿no? No tanto. Ok. Espérame. ¿Qué es eso? Y se me hace que a ver si alcanzamos a ver las letras blancas. Está muy Ah, transparente la terminal. si quiere le Un poquito, ¿no? Porque si no, creo que no se van a ver bien las letras. le quito. Así. Ahí está. Ándale, mejor, para que se vea bien. Ok, vamos a hacer entonces el ejercicio. ¿Cuál sería el ejercicio? Déjenme ver, sería el ejercicio de 5, 6. Sería el ejercicio 1.7, que es el de 1.8, ¿no? Si tienen ahí el PDF a la mano, creación de tablas con columnas virtuales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, creación de tablas con columnas virtuales. Muy bien. Dice, crear la siguiente tabla, considerando la fecha de registro, no, perdón, es arriba. Crear la siguiente tabla de tal forma que no exista posibilidad de inconsistencia con los atributos derivados. ¿Qué columnas que observan ahí en cálculo sueldo pudieran ser pudieran ser columnas virtuales? Dice fecha de cálculo, sueldo mensual, sueldo quincenal y el IVA. Los dos últimos. Los dos últimos, ¿no? El sueldo quincenal y el IVA los podríamos crear como virtuales porque los podemos calcular a partir de de los demás valores. Entonces vamos a ver cómo sería eso. Entonces vamos a poner create table cálculo sueldo. Abrimos paréntesis, damos enter y ponemos el primer atributo que sería la fecha de cálculo, ¿no? Fecha cálculo, que esa pues no es virtual, no es normal. Su tipo de dato es date y dice que es not null. Ok. Not null la cosa va separado. Ok, damos enter. Luego vendría el sueldo mensual, que es un number de 10,2. Igual not null. Pero te faltó el number de 10,0, ¿no? Digo 10,2. Ajá, muy bien. Y vamos con el sueldo quincenal, que ese sí, ¿no? Podría ser declarado como virtual. Entonces ponemos sueldo quincenal. Ahora, para indicar que va a ser, ¿qué? Virtual, que tenemos que ponerle, ¿se acuerdan? Generated always.
Generated con D al final. Generated. En pasado. Generated. No. Generated. No. Generated. Va a venir la Miss Lupita y nos va a regañar, ¿eh? Porque nuestro inglés está feo. Sí. No, qué barbaridad. Ay. Sí sabían que muchas veces los ingenieros de la facultad no pueden aspirar a buenos sueldos nada más por lo del idioma. Que si hay alumnos que tienen, digamos, buen nivel técnico, pero desafortunadamente cuando los entrevistan, los entrevistan en inglés y se caen. Y pues hoy en día prácticamente todas las empresas necesitan el idioma. Entonces, si andan por ahí como que, ay, ese inglés, hay que echarle ganas al idioma, ¿no? Siempre se va a necesitar si es que quieren aspirar a buenos sueldos y a buenos puestos, ¿no? Ok, sueldo quincenal generated always as. Y ahí entre paréntesis ponemos la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula para calcular el sueldo quincenal? Sueldo mensual entre dos. Entre 2. Entonces vamos a poner ahí la fórmula que sería sueldo mensual. Muy bien. Y la palabra virtual, muy bien, para hacer énfasis, ¿verdad? Aunque dijimos que es opcional, pero conviene, ¿no? Para que quede claro que es una columna virtual. Coma, damos enter. Y ahora vendría el sueldo, no, el IVA. Ajá, que sería igual también podríamos ponerle, puede ser declarado como virtual, ¿no? Entonces podríamos poner ¿qué? Ok. ¿El tipo de datos se omite, profe? Se puede omitir porque como su valor va a ser generado, no lo necesitamos en realidad. Ok. Generated always as. ¿Y cuál sería su fórmula? Nada más que ahí es not null, ¿cierto? Después de IVA creo que nos faltó el not null. Igual en sueldo quincenal. No lo pusimos, ¿verdad? Bueno, ya vamos a, ese sí vamos a poner el not null. Aunque bueno, fíjense que tienes razón. Como es una columna generado su valor, no tendría mucho sentido ponerla not null porque siempre se va a calcular, ¿no? Si quieres vamos a quitarlo entonces. Generated always as y ya le ponemos ahí la... ¿Cuál sería la fórmula ahí para el sueldo quincenal? Digo, para el IVA. El sueldo mensual por 0.16. Ujú. Aquí nada más un comentario. Para poder crear una columna virtual, las columnas que usemos en las fórmulas, a su vez, no deberían de ser columnas virtuales. O sea, no existe algo así como que la virtual de la virtual. Ahí obtendríamos un error. Nada más hay que asegurar eso, ¿no? Aquí sueldo mensual es una columna normal, no es derivada, entonces funcionaría. A ver, creo que alguien iba a preguntar algo, pero híjole, es que se escucha muy lejos. Sí. Ok, si quieres. Ajá, parece que ya mejoró ahí. ¿En qué momento? Ya se volvió a ir el audio. Creo que se le corta. Como que se corta, ¿verdad? Sí. Sí les pasa lo mismo que a mí, lo escucho muy lejos. ¿Me escucha, profesor? Ujú. ¿En qué momento? No, pues se corta. Como que nada más alcanza a decir en qué momento y ya se corta.
Si quieres, intenta usar el chat a ver si podemos comunicarnos por chat. Bueno, mientras vamos a terminar. Profesor, ¿qué pasa si, digamos, eliminan la columna sueldo mensual? ¿Qué le pasarían a las virtuales? Eliminamos la columna. Ujú, que, digamos, alguien que elimine el sueldo mensual, las columnas virtuales, ¿qué pasaría con ellas? Buen punto, ¿no? Pues ya no podríamos saber el valor de la columna. Muy probablemente ahí, a la hora de que mostremos el valor, nos va a marcar un error. O sea, si le quitamos una columna, podemos hacer la prueba, ¿no? Y vamos a ver qué sucede. Ya envié el mensaje al compañero. Ok, voy. Voy. Ok, dice, ¿en qué momento existen los datos de la columna virtual? ¿Quién me responde esa pregunta con lo que expliqué hace ratito? ¿En qué momento se genera el dato de la columna virtual? Cuando hacemos la consulta, Cuando hacemos la consulta, exacto. O sea, en realidad nunca se persiste. ¿Ok? Nunca se persiste. Solo se calcula al momento de invocar la consulta. Ahorita con el ejemplo les va a quedar más claro. ¿Ok? Entonces, ya acabamos de todos, ¿no? IVA, entonces punto y coma la creamos. Y justamente ahorita con lo que vamos a hacer, yo creo que espero que quede un poco más claro, ¿no? El comportamiento. Vamos a insertar un registro de prueba para que veamos. Insert into cálculo sueldo. Abrimos paréntesis, ponemos fecha cálculo, coma, sueldo mensual, ¿no? Los otros dos atributos no los voy a poner porque son calculados. Entonces cerramos paréntesis, le ponemos values, abrimos otra vez y la fecha de cálculo. Pues si quieren le ponemos la fecha de ahorita, ¿no? La fecha del sistema, que sería con sysdate, ¿no? La función sysdate se emplea para mostrar la fecha actual del sistema, ¿no? Y luego vendría, ¿qué cosa? El sueldo mensual. Pues pongan ahí ustedes cualquier sueldo. Ok. Ok, ahorita que haga la inserción, vamos a ver qué debería demostrar. Bueno, ahorita que termine el insert y luego cuando hagamos la consulta, ahí está. Ahora vamos a hacer select asterisco from. Cálculo sueldo. Ok. Entonces, ese 4,000 y ese 1,280, ¿de dónde lo sacó? De la fórmula. En el momento que consultamos es donde en el que se evalúa la fórmula. No se persiste. Ese 4,000 y ese 1,280 nunca se persisten. Siempre se calculan a la hora de mostrar el resultado. ¿Ok? Bueno, no sé si con esto resolví la duda de hace ratito. Ahora vamos a hacer el ejercicio que decía, que preguntaba aquí Miguel, ¿verdad? ¿Qué pasa si eliminamos, por ejemplo, a qué columna? ¿Sueldo mensual? Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con el quincenal, inclusive también con el IVA, ¿no? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Alter table.
Cálculo sueldo. Set, no, perdón, alter table, cálculo sueldo, y le vamos a poner drop column. Ajá, drop column, espacio, y le ponemos sueldo mensual. Ajá. Vamos, enter. Ajá, ¿ya vieron? Ah, ya no nos deja, ¿no? Ujú. Entonces, si tiene columnas virtuales asociadas a esa columna, nos va a dejar eliminar. No nos va a dejar por lo mismo, ¿no? Porque si nos dejara, no podríamos calcular los valores, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si realmente quisiéramos borrar sueldo mensual? También Borrar tendríamos que primero las borrar. virtuales. Ajá, primero tendríamos que borrar las virtuales. Es como una especie de referencia, ¿no? Como existe una referencia de esa columna, no podemos eliminarla. ¿Ok? Hasta que eliminemos las columnas virtuales. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el ejemplo de default, si no hay más dudas. Uso de default dice, crear la siguiente tabla considerando la fecha de registro, si no se especifica, se toma la del sistema. El tipo de incidencia es N en caso de no especificarse un valor. El descuento a aplicar es de 5.5 por default. Insertar un registro y consultar el resultado que se observa. Esa es la tabla de incidencias, ¿no? Que puede cometer un empleado. Entonces, create table incidencia. Abrimos paréntesis. Descripción ahí sería que varchar 2 de 20. Ok, ahí está como not null. Ujú. Coma. Ahora, la fecha de registro dice, fecha de registro, que va a ser de tipo date. Ahora, aquí hay un detallito. En el diagrama dice not null, pero realmente ahí está, ese es un error, ¿no? Ahí ya tienen otra participación por si alguien quiere. Ese es un errorcito porque en realidad si va a ser un valor por default, no podríamos forzarla a que sea not null. ¿Están de acuerdo? Porque si forzamos a que sea not null, entonces ¿en qué momento se va a usar el valor por default? Entonces la columna debería de permitir valores nulos, ¿no? Entonces sería fecha, registro, date, espacio y ahora, ¿qué le ponemos para el default? La palabra default. ¿Y cuál sería su valor por default? Sysdate. Muy bien. Coma, damos enter. Tipo, ese sí, tipo es char de 1, pero en el tipo que nos pide, N por default. ajá, entonces le pondríamos ahí default, ¿qué? N. N, muy bien. Coma, y el descuento es un number de 5,2. Y también nos pone un valor por default, ¿no? ¿Qué sería quién? 5.5. 5.5, exacto. Entonces, estamos enter, cerramos paréntesis. Ok. Listo.
Ahora vamos a insertar un registro. Insert tu incidencia, abrimos paréntesis, ponemos las columnas. ¿Qué columnas serían las en las que sí necesitamos especificar su valor? Descripción y nada más. Y nada más, ¿verdad? Entonces vamos a poner ahí cualquier descripción, cerramos paréntesis, le ponemos values. Una incidencia que haya cometido un empleado, ¿cuál sería? Una falta. Faltas, ¿no? Una falta. Faltó al trabajo. Ok. ¿Y qué porcentaje le vamos a descontar? Ah, no, pero sí, con ese es suficiente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, punto y coma, vamos a enter y pues ven que al hacer el select asterisco, ahí están los valores por default. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una variante de ese ejemplo. Vamos a volver a poner insert into, pero ahora descripción le ponemos coma y le ponemos descuento. Values y vamos a agregarle un descuento, tal vez ¿qué les gusta? ¿10? No, esperen. En lugar de ponerle ahí un valor, vamos a ponerle null. Ok, y vamos a suponer que, bueno, con eso está bien. Vamos a enter. Ahora, ¿qué valor tendría la columna descuento? Sería igual 5.5, ¿no? Porque aunque sea nulo, por default nos va a dar ese valor. Ok. ¿Qué fue lo que explicamos hace un momentito? Eso fue. ¿Se acuerdan que comentamos? Sí, adelante. Sí, que sí, que necesitamos ponerlo nulo porque también se puede hacer ese valor nulo. Bueno, Ajá. Pues entonces, ¿qué valor va a tener? null. Así es. Ausente. Y ahí está. O sea, a pesar de que tiene un descuento por default, quien sobrescribe ese default, ¿quién es? Pues lo que le enviemos en la consulta, ¿no? Ok. Y entonces, ¿cuándo aplica el valor default? Cuando omites el valor. Aquí no estamos omitiendo. Estamos indicando que no va a tener valor, ¿no? O sea, explícitamente estamos indicando que no le ponga valor. Pero si no incluyes la columna en la consulta, ahí aplica el valor por default. ¿Sí me expliqué? Ok. Bien. Vamos con, si no hay más dudas, con los constraints. Se observan aquí, en la parte de los constraints, ya la tabla ya tiene su PK. Hasta ahorita no hemos creado llaves primarias. Y aparte tiene otras restricciones. Dice en el ejemplo, crea la tabla con las siguientes especificaciones, emplear column constraints. Y se observa que ya se especifica el atributo que actuará como PK. Hay que crearlo. El nivel del puesto debe ser en A, B o C. La clave no debe duplicarse. Y el sueldo debe ser, ¿qué? Menor a 100,000. 100,000. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo sería esa tabla. Entonces, create table puesto.
Ok. Puesto ID number de 2,0. Ahora, observen que en el diagrama dice not null. Pero aparte tiene un constraint de llave primaria. Si agregamos el constraint de llave primaria, ¿será necesario indicar que es not null? No, No es necesario. ¿Por qué razón? porque la llave primaria ya viene por defecto que no debe ser nula. Ajá, uno la manera en cómo se define una PK es que tiene que ser obligatorio. Entonces no es necesario volver a escribir ese constraint de not null. Entonces, en lugar de ello, vamos a poner ya directamente el constraint de llave primaria. ¿Cómo iba la sintaxis? ¿Se acuerdan? La palabra ¿qué? Constraint. Y luego viene el nombre. ¿De acuerdo a las convenciones, cuál sería el nombre que le corresponde? Primary key. Ajá, bueno, pero primero va antes el nombre del constraint, que sería, perdón, el nombre de la tabla, ¿no? Puesto y en donde vamos a agregar este tipo de llave primaria, es a donde le he puesto PK. La convención dice nombre de la tabla guión bajo PK, ¿no? Pero nada más un puesto, ¿no? Nombre de la tabla guión bajo PK. Ajá. Ahora, ¿qué tipo de constraint iría ahí? Es un constraint de llave primaria, entonces ponemos primary key. Ok. Ya tenemos esa columna. Ahora, ¿cuál sigue? Nivel. Ajá. Nivel es un char de 1, ¿cierto? Ujú. Ahora, ahí sí dice que debe ser not null. Fíjense que para el caso de not null, pues podemos usar la forma corta y aparte podemos agregarle otro constraint. Entonces, en sentido estricto, estamos agregando dos constraints, ¿no? Sí. Ok, entonces podemos poner not null. Ajá, y luego ya viene el constraint. ¿Qué tipo de constraint nos está pidiendo para el nivel? Un check. Ok, entonces ponemos constraint. Ahí la convención, ¿cuál sería? Recuerden. Nombre de la tabla. Puesto. Guión bajo. Nombre de la columna. Nivel. Guión bajo. CHK le podemos poner, ¿no? De check. ¿Están de acuerdo que necesitamos un check ahí? Y luego la palabra check para indicar qué validación vamos a hacer. Abrimos paréntesis y ponemos, ¿cuál sería ahí la expresión booleana que tenemos que aplicar? Dice que el nivel debe ser solo A, B o C. Entonces podríamos poner nivel y luego espacio le ponemos in, abrimos paréntesis y ponemos los valores, ¿no? Que puede ser A, B, C. Ok, char de 1 nodal reference puesto nivel CHK, check. Ok, cerramos ahí el paréntesis de check. Sí se entiende lo que hace ese in. Lo vamos a ver más adelante. Pero creo que nada más de verlo se entiende, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. Ok, entonces ahora vamos con sueldo.
sería clave, ¿no? Ah, la clave, perdón, tienes razón, perdón. Ujú. Varchar 2 de 3. También es not null. Y ahí también tenemos un constraint, ¿no? Que dice que debe ser única, ¿no? Sería ahí constraint. Puesto, guión bajo, clave, guión bajo, UK, para indicar que es unique. Ajá. Unique. Ok. Con que le pongamos unique es suficiente. Así como primary key arriba. Coma, damos enter. Y ahora sí sigue el sueldo, ¿verdad? Ajá, puesto sueldo. CHK también, ¿no? Es un check. Sí. Y entre paréntesis ponemos la fórmula booleana que sería ahí. Que el sueldo debe ser, ¿qué? Menor a 100,000. Sí, sí. Ajá. Y ya acabamos, ¿no? Listo. ¿Dudas? Ok, si quieren hacemos una inserción. Primero de un registro que sí sea válido, ¿no? Insert into puesto. Le ponemos puesto ID, ok. Coma nivel, coma clave, coma sueldo. ¿Qué valores propone? Values, muy bien. Puesto ID, pues puede ser el 1. Nivel tendría que ser, ¿qué valor? Entre A, B o C. Ajá, Pero es- ajá. La clave le ponemos P01, si quieren, porque es nada más de 3 caracteres. Pero iría entre comillas, ¿no? por ser B. Ajá. Y el sueldo. 10,000, ok. No debería de haber problema con ese registro, ¿verdad? Ah, en el insert nos equivocamos, dice inset. Ah, ya, sí, del B. Ya lo creo. Ahora vamos a hacer al revés, ¿no? Vamos a hacer un error inválido para ver el mensaje que nos aparece. Pues simplemente el de la llave primaria, ¿no? Si intentas, por ejemplo, así, otra vez con el 1, vamos a ver qué pasa. ¿Qué dice ahí? Que el constraint de la PK está siendo violado. Unique constraint, ¿qué es lo que está entre paréntesis? Ese Miguel 0107 es el... Usuario. Ujú. O el esquema, ¿no? Ok. ¿Se acuerdan del concepto de esquema? Y puesto PK, ¿qué es? ¿Qué es en sí El puesto? número del constraint. El nombre del constraint. Entonces, fijan ahí la importancia de ponerle un nombre adecuado.
porque de otra manera nos mostraría el nombre generado y luego no es como que muy claro, ¿no? ¿A qué constraint se está refiriendo? Y dice violated. Siempre cualquier constraint que no se cumpla nos va a indicar ese problemita. Por ejemplo, vamos a hacer otra prueba. Vamos a ponerle el número 2, pero ahora a lo mejor, si quieren, le cambiamos un nivel inválido. No sé qué nivel les gusta. La X. Por ejemplo. Ok. Y lo mismo, ¿no? Otra vez, nada más que ahora, ¿qué fue lo que cambió? Puesto nivel CHK. Fue ahora el constraint que está fallando. Ok, entonces fijen ahí. Si ustedes ven el nombre del constraint, rápidamente saben en dónde está el problema, ¿no? A diferencia que si tuvieran que andar investigando primero qué constraint es, a qué constraint corresponde, etc. Entonces ahí el beneficio de ponerle nombres adecuados. Listo. Ahora, otra pregunta. ¿Qué pasa si yo quisiera consultar? Supongamos que yo no sé quién, alguien más generó la tabla, pero no sé qué constraints tenga la tabla. ¿Cómo podríamos saber qué constraints tiene una tabla? ¿Dónde se guardan ese tipo de información? De las columnas que tiene una tabla, qué constraints tiene, qué características tiene, en general, ¿en dónde se guarda todo eso? En Table View. En más o menos, pero ¿cómo se le llama a nivel general el concepto donde se guarda todo eso? Diccionario de datos. En el diccionario de datos, muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que en la práctica 2 jugaron un poquito con el diccionario de datos? Normalmente el diccionario de datos lo podemos consultar a través del uso de algunas vistas. ¿Ok? Algunas de esas vistas, por ejemplo, empiezan con user, ¿ok? En donde podemos consultar los metadatos de los objetos que ha creado un usuario. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quisiera saber qué tablas ha creado un usuario hasta ahorita, hay una vista que se llama User Tables. Por ejemplo, vamos a consultar vamos a ver qué tiene esa vista. Vamos a poner desk de describe para describir la estructura de una tabla o de un objeto. Desk. Ajá. Y le ponemos user tables. User-tables. Ajá. Y vean que es una vista que tiene varias columnas. Ahí es donde se guardan los datos de las tablas. Y subimos, hay una columna que se llama ¿qué? Table name. A ver si lo ubican más arribita. Está arriba, está arriba. Ahí está, ¿sí la ven? Table name. Entonces nosotros podríamos saber qué tablas hemos creado hasta ahorita si hacemos una consulta a esa vista, ¿no? Entonces podríamos poner algo así como select table name from user tables. ¿Se fijan? Hasta ahorita cuántas tablas tiene el usuario Miguel 0107. 7 tablas. Ahora, si así hay una pista del diccionario que nos muestra los nombres de las tablas o información de las tablas, ¿cuál creen que sea el nombre de la pista del diccionario donde estén los constraints?
En vez de user tables, user constraints. Correcto. Y así, muchas así se llaman. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿cuál será la vista del diccionario donde se encuentren los índices de una tabla? Los datos de los índices de una tabla. User Index. indexes. Index. Generalmente es en plural. Table, constraints, indexes, sequences, todos los objetos, muchos empiezan, son así. User y el nombre del objeto. Hay sus excepciones, pero bueno. Entonces vamos a ver qué contiene esa vista. Igual vamos a darle desk, pero ahora user constraints. Ajá. Y ahí tiene varias columnas, ¿no? Por ejemplo, vamos a mostrar algunas interesantes. Puede ser el nombre del constraint, el tipo de constraint, el nombre de la tabla. No, el nombre de la tabla sabemos que es este. Y el search condition podría ser interesante. Ahora, antes de mostrarla, la pregunta es, ¿cuántos constraints deberíamos esperar que tuviera la tabla puesto que acabamos de crear? Cuatro. ¿4? ¿Cuántos constraints agregamos explícitamente con la palabra constraint? Agregamos 4, ¿no? Agregamos 4, pero ¿serán todos? No, porque también implicarían los not null que también agregamos. Ah, exacto. Aunque fue de la forma corta. Entonces, ¿cuántos not null agregamos? Creo que fueron 3. Fueron 3, uno por cada columna, ¿no? Excepto el de la PK que ahí no le agregamos. Entonces, 4 constraint más 3 not null serían 7. 7. Vamos a comprobarlo. Entonces vamos a poner select constraint name, coma, constraint type, search condition, search, ahí se te fue una A, ¿no? Es cierto. Ajá. Vamos a enter from user constraints. Pero ahí vamos a restringirlo, ¿no? Porque no quiero los constraints. Porque si no lo restringo, ¿qué me aparecería ahí? User constraints. Si no lo restringo, me va a traer todos los constraints que tenga el usuario, sin importar a qué tabla pertenece, ¿no? Aquí nada más me interesarían los constraints de quién. De la tabla puesta. De la tabla puesta. Entonces vamos a ponerle where table name igual a. Y el nombre de la tabla sería ¿qué? Ajá, ahora hay un detalle. Los nombres de los objetos, tablas, usuarios, constraints, en el diccionario de datos siempre se guardan en Mayúscula. mayúsculas. Por lo tanto, ahí tendremos que ponerle la tabla en. En mayúsculas. Así es. Ah, ok. Ahora sí nos muestra datos, pero como que están muy mal formateados, ¿no? ¿Sí lo ven? Como que están ahí raro. No se puede leer así. Eso se debe a que vean esos guiones que salen. Constraint name es una columna que está abarcando toda esa parte. ¿Por qué creen que me pone tantos guiones? Ok.
Nos pone tantos guiones porque es el tamaño, el ancho de la columna que define la tabla. Si subimos, podemos hacer scroll hacia arriba, por favor. En donde dice constraint name, vean que tiene una columna de ¿cuántos caracteres? 128. ¿Sí lo ven del lado derecho? Entonces nos está reservando una columna con un ancho de 128 caracteres, lo cual es demasiado. No estamos creando constraint con nombres tan largos. Entonces lo que podemos hacer es acotar y limitar un poco para que no se vea, no nos muestre tanto espacio y por eso se ve medio extraña la consulta, ¿no? Y la otra es en el search condition. Search condition tiene un tipo long que también nos está mostrando demasiados caracteres. Entonces vamos a acotarlo. ¿Cómo hacemos eso? Abajo escribimos el siguiente comando, que esto está en el previo de la práctica 7. ¿Ok? ¿Alguien ya empezó a revisar sus prácticas? Acuérdense que ya estamos, también ya nos está ganando el tiempo, ¿eh? Ya no nos queda mucho del semestre. Poquito, pues ya como un mes, si no es que un poco menos. Pues tenemos que estar sacando las prácticas mínimo una por semana. Ok, entonces cada semana tienen que entregar una práctica, si no se van a atrasar. Ok. ¿Las 7 cuándo se entrega, profesor? Perdón. Lo más pronto que puedas. Ahorita ya las fechas de entrega es lo más pronto que puedas. Ah, ok, muy bien, gracias. Todas las que faltan, las que tenemos que hacer. Tenemos que llegar hasta la 11, imagínense. Ok. Bueno. Entonces, de todas formas voy a actualizar las fechas para más o menos que se den una idea en Classroom. Pero sí, aquí el objetivo sería, a partir de esta semana, tienen que entregar una por semana, si no, se nos va a complicar el fin de semestre, ¿no? Digo, yo no lo restringo las fechas, pero sí tampoco no se confía, ¿no? Ok, aparte que se necesitan para el examen. Ok, entonces vamos a poner el comando column o call, puede ser call nada más, forma más cortita, y le vamos a poner qué columna queremos darle formato. Constraint name. Constraint name. Ajá. Ahora le ponemos format y le ponemos la A. Indicamos cuántos caracteres vamos a querer mostrar. Pues yo creo que con unos 20 está bien. Tal vez 30, vamos a ponerle 30. Ok, y ya. Y lo mismo para search condition, vamos a ponerle 30 también. Ajá. Y otra configuración que vamos a enter que es a veces adecuada. Si observan, la consulta no está usando todo el ancho de la terminal. Entonces podemos decirle ahí a SQL Plus que utilice todo el ancho de la terminal para que se muestre bien la consulta. Entonces vamos a poner el set line size y que sea de toda la ventana. No, es singular, ok. Muy bien. Y volvemos a ejecutar la consulta. Ya no la tenemos que escribir toda porque acuérdense que se está en el buffer. El buffer tiene la última sentencia. Bueno, ahí ya la vuelve a escribir, pero está bien. Ahora sí ya se ve mejor, ¿no? Entonces, se confirma, ¿no? ¿Cuántos constraints tiene la tabla? Tiene 7 constraints. Ahora vean los primeros 3. ¿Cuál es el nombre que les puso?
El referente a not null, ¿no? Son los not null, porque dicen sí, 0, 0, no sé qué. Entonces, como nosotros creamos los constraint not null sin ponerles un nombre de la forma corta, quien le asigna el nombre es el manejador, por eso dice sys. Y los otros 4 son los que agregamos de manera explícita. ¿Ok? Inclusive vean, por ejemplo, en el puesto clave tiene la condición, ¿no? Que el sueldo sea menor a 100,000. Esa fue la condición que le agregamos. Ahora, en el tipo, en la columna constraint type, ahí nada más salió la C hasta arriba, ¿verdad? ¿Se fijan? Eso fue porque nada más estamos ocupando una columna con constraint type, pero en realidad el nombre de la columna se llama constraint type, pero ahí sale cortado, porque nada más tiene una columna, un carácter. Ok, ahora, ¿qué creen que significa esa C en los primeros 4 registros? ¿De qué será esa C? De check. De check. Ahora, ¿no se les hace curioso que los constraints que son de not null también tienen check? Es que en realidad el manejador, un not null, lo puede implementar con un check. ¿Y cuál es la condición de un not null? ¿Se observan ahí la condición? En el caso del nivel que lo declaramos como not null, vean cómo se implementó el not null, como un check, pero ¿cuál es su expresión booleana? Nivel is not null. Ajá. En realidad así se implementa un not null. O sea, realmente el constraint not null ni existe. En realidad se implementa con un check. ¿Ok? Bueno, ¿dudas con eso? No, profe. Bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio, que sería en la serie, es la de la llave foránea. ¿Seguimos con Miguel o alguien quiere participar? Ok, bueno, pues seguimos con Miguel. Que conste, si no participan, ya saben qué pasa. Vamos ahora a a hacer el siguiente ejercicio, que es el de creación de una llave foránea. Este también es un constraint. Vamos a ver la diferencia. Dice que vamos a crear esas 2 tablas. De ahí del modelo, como pueden observar, ¿qué tabla tendría que haberse creado primero? ¿Empleado La de o puesto? Puesto. Puesto porque es la tabla padre, ¿están de acuerdo? Pero puesto ya existe. La acabamos de crear. Entonces nada más vamos a crear aquí a empleado, pero vean que tiene ya una llave foránea. Vamos a ver cómo se crea una llave foránea. Entonces sería ahí poner ¿qué? Select. No, perdón, select. Create, ¿no? Create table. Empleado, ajá. Abrimos paréntesis, damos enter. Su columna empleado ID. Number de 10,0. Coma, damos enter. ¿Creamos los constraints hasta el último? Ah, perdón, sí tienes toda la razón. Sí tienes toda la razón. Me falta el constraint de llave primaria, ¿verdad? Entonces sería constraint. Empleado PK primary. Bien. Ajá. Antes va el nombre, ¿no? Ah, cierto. Ajá.
Ajá. Y ahora viene lo interesante, ¿no? Que será el nombre de la columna sería puesto ID. Y fíjense que el tipo de dato lo podríamos omitir. ¿Por qué creen que lo pudiera omitir? Está bien que lo dejen, pero se pudiera omitir. ¿Por qué creen que se puede omitir? Porque ya está declarado el tipo en la tabla padre. Ajá, entonces al tener esa referencia de ahí podemos tomar el tipo de dato. Ok, entonces es puesto ID número 2,0 es no nulo. Entonces ponemos not null, igual que arriba. Ahora para indicar que es una restricción de, más bien un constraint de referencia, igual escribimos que constraint. Pero según el documento, las convenciones sería ¿qué? Del nombrado. Constraint. ¿Cuál sería el nombre correcto? Nombre de la tabla hija, que sería empleado. Y luego la columna que tiene la FK, que va a tener la FK. ¿Quién es la columna? Puesto Puesto ID. ID. Ajá. Y al final era el sufijo, ¿qué? O la terminación en FK. ¿Ok? Muy bien. Entonces, después tenemos que hacer referencia a la tabla padre. Entonces vamos a poner la palabra referencias. Referencias y entre paréntesis, no, perdón, ponemos a quién antes de los paréntesis. ¿A quién vamos a hacer referencia? A la tabla padre, que sería quién. Ajá, puesto. Y ahora sí, entre paréntesis, hacia qué columna estamos haciendo referencia, que sería ahí a quién. Puesto ID. A puesto ID. ¿Sí es claro para todos? Ok. Vamos ya sería todo, ¿no? Ajá. Damos enter, cerramos paréntesis y creamos. Ok. O sea, ahí está la creación de una llave foránea. ¿Dudas? Yo tengo Ok. una duda. Al escribir reference, ya no es necesario escribir como tal la palabra de foreign key. Ah, esa es una buena pregunta. La palabra foreign key no se usa con esta técnica de column constraint. Se utiliza más con table constraints. Ah, ok. Ahorita justamente vamos a checar. ¿Ok? Y vamos a ver la diferencia. ¿Por qué sí se necesita con table constraint y por qué no es necesaria con column constraint? Ahorita vamos para allá. De hecho, es Gracias. el ejercicio que sigue. ¿No? ¿De qué? Entonces vamos ahora justamente, ¿no? Con table constraint. Vamos a crear otra vez la tabla puesto y la tabla empleado, pero ahora con el estilo de a nivel de table constraint. Sí prendieron su spool y todo, ¿verdad? Sí. Ok, acuérdense que tienen que tener su spool prendido. Entonces vamos a crear otra vez a puesto, pero ahora va a ser puesto TC para que vean la diferencia. Entonces, create table puesto TC. TC le puse así por, digamos, de table constraint, ¿no? Ajá, ahora ponemos puesto ID, number de 2,0. Y nótese que ya no le voy a agregar el constraint aquí en este mismo renglón, sino lo voy a hacer después. Con la técnica de table constraint, primero defino las columnas y hasta el final agrego los constraints. Entonces puede quedarse ya así. ¿Ok? Después le agregamos su constraint. Entonces damos enter. Y lo mismo hacemos con nivel. Nivel solamente definimos su tipo de dato que va a ser ¿qué? Char de 1 not null. Ahora, nótese que aquí le estamos agregando el not null, que sería la forma corta.
¿Les parece que agregamos un null con la forma larga, es decir, como si fuera un check, para que tengan las dos ideas? ¿Ok? Ese lo vamos a dejar así. Ahorita lo hacemos con la clave, ¿no? Entonces ponemos clave, que sería un varchar 2 de 3. Y lo vamos a dejar así. ¿Qué constraint le faltarían a esa columna clave? Así como está. El check del null ¿Nada más? y el otro constraint que nos pedía Unique. Unique. el El unique. unique, ¿verdad? Muy bien, el unique. Ok. Entonces los vamos a agregar hasta el final. Esa es una ventaja de Table Constraint, que pueden agregarle varios constraints a su tabla, ¿no? O a cada columna, inclusive. Entonces, clave varchar 2 de 3 está bien. Damos Enter y luego seguiría ¿qué? El sueldo, ajá, que es 8,2, damos Enter y si se fijan ahí, ya acabamos, ¿no? Con las columnas. Ahora vamos a agregar los constraints como si fueran columnas, ¿no? Entonces vamos a agregar por orden. Primero, ¿qué constraint nos faltó agregar? El de la llave primaria. El de la llave primaria. Entonces pondríamos ¿qué? Constraint, su nombre, ajá, puesto guión bajo TC, guión bajo PK. ¿Qué tal si le quito el TC y le dejo nada más PK? Va a marcar error ¿Por qué? porque ya existe un constraint con el mismo nombre. Muy bien, ya existe un constraint con el mismo nombre que fue el constraint que creamos de la tabla pasada. Ok. Ahora vendría que constraint puesto TC primary key. Pero fíjense, aquí se necesita algo adicional. Ya le estoy indicando que voy a crear un constraint que se llame así, que va a ser de llave primaria. Pero le falta algo, ¿no? El nombre de la columna. ¿A quién le vamos a asignar ese constraint? Exacto. Entonces aquí en esta sintaxis, como estoy separado de las columnas, sí tengo que decirle, bueno, ¿cuál de todas tus columnas es el al que le vamos a aplicar el constraint de llave primaria? Entonces, ¿qué tendría que hacer para modificar ahí? Ok, ya lo puso aquí Miguel, sería primary key y entre paréntesis la columna que va a ser la PK. Aquí la pregunta es, ¿sí se entiende la diferencia entre sintaxis, entre lo que hicimos con table, con column constraints y ahora con table constraints? Sí. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente columna, ¿no? Que sería, ponemos coma, perdón, con el siguiente constraint. ¿Qué constraint quieren que ponemos? Sigue. El check de nivel. El check de nivel, entonces ponemos constraint, igual nombre de la tabla, guión bajo clave, guión bajo check, o sea, checar, ajá. Y que vamos a, ahora sí que, ¿qué vamos a checar? Que el nivel, fíjense, ahora vamos a usar otra sintaxis, sea igual a y que podríamos poner para también checar el B. Or, ajá. Ese sería, digamos, un equivalente al operador in.
Listo. Coma y ponemos el siguiente constraint. ¿Qué constraint nos falta? El de not null y el unit, ambas de la columna clave. Ok. Entonces vamos a poner cuál quieren hacer primero. El unique. Sería puesto tc-clave-¿qué? No, no es clave, sería Ahí me equivoqué porque le puse clave y en el sí, otro era cierto. Era nivel. era nivel. Bueno, ahorita lo corregimos. Entonces este sí sería clave, ¿no? Disculpe, profe. Sí, adelante. Y del constraint pasado no se tiene que hacer igual la referencia hacia qué elemento lo queremos poner el constraint. Ajá, pero ese es ¿te refieres en el check? Ajá. Pero si te fijas ahí ya va implícito, ¿no? Porque estás indicando la columna, en este caso la columna nivel. Ah, ok, ya. ¿Sí lo ves? Sí. O sea, la propia expresión booleana en sí te está diciendo a qué columnas va a aplicar, ¿no? O sea, inclusive ahí check puede tener otras columnas, ¿eh? Podemos haber puesto una combinación booleana más compleja en donde involucrar a otras columnas. No tiene que ser nada más el nivel, porque está a nivel de la tabla, ¿no? Al estar a nivel de la tabla, pues puede aplicar cualquier expresión booleana. Ok, entonces ese sería constraint tc puesto pkb unique. Aunque la convención dice, ok, está bien. Unique, ahora ese unique así estaba hace rato, pero ahí le faltaría algo, ¿no? Con esta sintaxis. La referencia a la columna. Ajá, ¿quién va a ser el unique? La columna clave. Ok. ¿Y qué más falta? El constraint de not null. El constraint not null, vamos a enter. Ajá. Not null. El nombre del constraint y luego, ¿qué faltaría? Clave is No, pero antes de eso, al final ese not null, ¿qué tipo de constraint es? es un check. Ajá, entonces, antes de eso, ¿qué va? Exacto. Que verifique que. Que no tenga valores nulos. Ajá. Clave is not null. Abusamos con esas comparaciones, da igual. Y ya nada más la del sueldo, ¿verdad? De acuerdo. Puesto TC, sueldo CHK y el cheque. Entonces, se fijan la manera larga para declarar un not null. Okay. Digo, la verdad es que en la práctica casi no se usa, ¿eh? Siempre casi se utiliza la forma corta. Pero bueno, creo que ahí esa coma ya no iba, ¿no? Nos falta el not null del sueldo. Ah, ok. Entonces vamos a agregárselo de una vez.
Ujú. Ahí está. ¿Cuál sintaxis les agrada más? ¿Esta o la otra? La anterior. ¿La de column constraint les gustó más? A mí me Sí. gusta más esta. Ok. Hay veces que no se puede usar la de arriba. Cuando tienen dependencias de un constraint con varias columnas, tiene que utilizar table constraint. ¿Ok? Porque a lo mejor la columna de la cual dependen todavía ni se agrega al DDL. Ok. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es el 1. Todavía nos faltaría agregar la tabla empleado TC, ¿no? Es que es el sí, perdón, ya me estaba yendo al otro. Sí, nos falta la foránea, ¿no? También. Entonces, create table empleado TC y agréguele su constraint de llave primaria. Ok, create table empleado TC, ahí empleado ID, number y el nombre. Ajá. Aquí sí le pongo un .NET. Sí, ahí ya con eso ya ilustramos, ¿no? Ah, ahí sí lo omito, ¿no? Para el tipo de dato para hacer. Pero como va a ser con column constraint, con table constraint, así lo tenemos, hay que ponerlo. Puede ser que se omita porque abajo viene. Vamos a ponerlo. Ok. Ok, constraint de llave primaria para empleado ID. Y ahora sí viene lo interesante, ¿no? Que sería la foránea. Entonces ahí sería constraint. El nombre de la tabla que sería empleado TC. En la columna que sería ¿qué? Ajá. Ahora, fíjense, ¿qué seguiría aquí después del nombre? Con column constraint pondríamos directamente referencias, ¿no? Pero antes de eso, ¿qué tendríamos que indicar? Que es una llave foránea. ¿A qué atributo le vamos a asignar la llave foránea, no? Sí se nota que por qué aquí sí se necesita y en la otra técnica, ¿no? Es parecida como la de primary key, ¿no? Ajá. Ahí, por ejemplo, vamos a poner foreign key para indicar quién va a ser la foránea. En este caso es puesto ID. Y ahí es donde se usa la palabra foreign key. O sea, foreign key se utiliza para indicar cuál de todas las columnas va a ser la foránea. Y eso se necesita porque no tenemos. O sea, eso se necesita porque estamos usando table constraints, ¿no? En referencias, ahí sí ya hacemos referencia a la tabla padre.
Reference puesto, pues, ok. ¿Dudas de esto? Entonces ya que nada más damos enter, cerramos y creamos, ¿no? Ok. Bueno, entonces recuérdense, foreign key se utiliza más para en table constraint para indicar qué columna va a ser la FK. En column constraint no se necesita porque como estamos agregando el constraint al mismo tiempo que la columna, pues ya se sabe, ¿no? ¿Qué columna va a tener el constraint de FK? Listo. Muchas gracias, Miguel. Voy a regresar un poquito al tema y ahorita seguimos con más ejercicios. Entonces, vamos a regresar aquí al tema. Profesor, Adelante. con el column constraint, Ajá. cuando es llave compuesta, Ah, qué buena pregunta, ¿no? Una PK con una llave primaria, ¿no? Que sea compuesta. ajá, ¿Creen que se puede hacer con column constraint? No podríamos, porque a la hora que quieras relacionar a las dos columnas, pues no puedes porque todavía la otra columna tal vez todavía no está definida. ok. Entonces lo más sencillo que sería hacerlo hasta el final. ¿Ok? O sea, utilizar en lugar de column constraint, mejor un table constraint. Así es. Ok. Otro escenario es cuando tengan una columna de más de un constraint. Que quieran crear más de un constraint a la misma columna. En la definición de la columna no pueden agregar las dos. Tendrían que agregar una ahí con column constraint y la otra después con table constraint. O mejor me cambio todo a table constraint. ¿Ok? Bueno, vamos con el siguiente punto, si no hay más dudas, que sería el de creación de restricciones de integridad referencial. Esa es una funcionalidad que tiene restricciones que le podemos aplicar a una llave foránea cuando querramos, por ejemplo, eliminar registros. Ajá. Entonces, voy a poner aquí un pequeño dibujito para que se entienda mejor. ¿Profe, estaba compartiendo pantalla? No, ahí voy. Perdón. Ah, gracias. Sí, tienes toda la razón, no estaba compartiendo. Ahí voy. Entonces, a ver. Ya se me perdió la pantallita de Zoom. ¿Dónde quedó? Ya la encontré. Ahora sí. Listo, gracias. Entonces, imaginemos el siguiente escenario. Tengo una tabla padre que tiene su PK. Ok, su ID. Y tengo una llave hija donde está como foránea. Aquí está como llave foránea. ¿Qué pasaría si intento borrar un registro? Por ejemplo, tengo el ID 1, el 2. ¿Qué pasa si quiero borrar uno de los registros de la tabla padre? ¿Y qué pasa si hay registros acá referenciados? Por ejemplo, que el 1 también aparece acá como ID. ¿Qué pasa si intento borrar el registro en la tabla padre? ¿Podré? No, no se podrá. Ajá, ¿por qué no puedo? Porque tiene en la tabla hija, tiene referencia hacia la tabla con un constraint de llave foránea. Ajá, exacto. Hay una referencia aquí. Entonces, no puedo eliminar un registro padre sin antes eliminar primero a los registros hijo. ¿Ok? Ese es el comportamiento por default. Bueno, este punto que estamos viendo es
el de las referencias de integridad, las restricciones de integridad referencial en llaves foráneas, se refiere a la posibilidad de cambiar este comportamiento. ¿Ok? En el caso de Oracle se soportan estas dos opciones. No action, que es el valor por default, cascade y set null. No action es, digamos, no se hace algún cambio en el comportamiento por default, lo que significa que cuando se intenta eliminar el registro hijo, nos va a marcar error. No puedes porque está siendo referenciado. Ese es el comportamiento por default, ¿no? Que tienen las llaves foráneas, pero lo puedo cambiar. Le puedo cambiar a cascade o a set null. ¿Qué creen que haga cascade si le pongo a la definición de la llave foránea, le pongo cascade? Que lo aplica a todos los elementos. Es como si fuera a propagar algo, ¿no? Es decir, si intento eliminar un registro en la tabla padre, si intento eliminar el 2, ¿qué pasaría a todos los registros que estén apuntando al número 2 con cascade? Elimino este registro y en cascada, ¿qué? Se eliminarán los otros. Eliminamos los otros. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque digo, está padre porque pues de una sola instrucción puedo eliminar tanto al papá como a todos los hijos, ¿no? Pues puedo eliminar bastantes registros con una sola instrucción. Nada más que el detalle es, como están propagando el delete, ojo porque al propagar a otras tablas, pues podemos tal vez borrar datos que no eran necesarios, ¿ok? Que no debimos haber borrado. Entonces, eso es lo que hace Cascade. La otra opción es, ok, quieres borrar este registro, pero como tiene referencias, entonces para quitar esa referencia, los vas a hacer nulos. Ok, ahí sería como dejar a los registros huérfanos, ¿no? No tienen papa. O sea, el valor de la columna ID en la foránea tendría valores nulos. Ok. Y ya con eso ya no me marcaría error. Entonces, ¿se entendió esta parte? Profesor, tengo una duda. Ajá. Si los hacen nulos, pero ¿qué pasa si ese mismo atributo está como not null? Ajá, ahí marcaría un error al intentar hacer el delete en el registro en la tabla padre. Si queremos usar set null, la foránea obviamente tiene que estar declarada en la tabla como opcional. Si no, no vamos a poder. ¿Sí? Sí. Ok, entonces rápidamente vamos a hacer el ejercicio. Ya se nos anda acabando la clase. Déjenme ver. Seguiría el ejercicio justamente de hacerlo con... Vamos a hacer el ejercicio número... es que nos falta el ejercicio de la peca compuesta justamente, ¿no? Que es el ejercicio en el PDF. 1.12. El 1.14, ¿no? Es del que estamos platicando, pero nos estamos saltando el 1.3, el 1.12. Ok. Como es un poquito más largo el 1.13, vamos a hacer el 1.14, ¿no? Vamos a poner entonces vamos a ver quién quiere, alguien que quiera hacer este ejercicio. Yo, profe. Adelante, a ver si nos da tiempo. Creo que ya dejé de compartir, ¿verdad? Ya. Y en la siguiente clase hacemos la peca compuesta. ¿Ya se ve ahí? Sí, muchas gracias, se ve bien.
Ok, entonces vamos a hacer el 1.14. ¿Puedes poner ahí el PDF, por favor? Nada más para que lo vean. ¿Sí se ve ahí? No. ¿Qué es lo que se ve? Abrir el PDF. Se ve tu escritorio y una terminal. O sea, abriste el PDF y no lo... ¿Sí compartiste todo tu escritorio? Sí, ¿no? Sí, Ajá. vuelvo a compartir. Ahí se ve. Nada más vemos la terminal, pero no sé. Ah, sí, abajo, ¿no? Sí, ya. ¿Sí lo ven los demás? Sí. Ok, ya nos va a dar tiempo de hacerlo todo, pero vamos por lo menos a crear. Primero tenemos que crear a la tabla quincena, ¿no? Porque es la tabla padre. Vamos a crear la tabla quincena y ahí le dejamos. Entonces, create table quincena, le ponemos, damos enter, le ponemos quincena ID. Quincena ID, number de 10,0. Y de una vez le ponemos el constraint. Ajá. Que no sería necesario en los null, ¿no? Porque vamos a crear el constraint de llave primaria. Entonces le ponemos, no, sin coma, constraint. Quincena-pk primary key. Ajá, coma, damos enter. Clave, que es un varchar 2 de 3 not null. Cerramos paréntesis. Y ya, punto y coma. Listo. Y ya, si quieren, le dejamos hasta aquí el miércoles, ¿O quieren seguirle ustedes con lo que platicamos? ¿Si se acuerdan de lo que platicamos o no? Sí, bueno, a lo mejor y A lo las 11:15. que seguimos y ya nada más lo checamos para corroborar en la clase, ¿no? Ok, de acuerdo. Entonces, ¿quieren que deje ya voy a cerrar, bueno, dejo de grabar y lo checamos la siguiente clase, ¿sale? Y les dejo la sesión abierta de Zoom. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, entonces yo voy a mi junta y igual y si no me tardo mucho, regreso a ver cómo van, ¿vale? Y si no, Ok. pues ya si ven que es muy tarde, ya se desconectan y ya nos vemos el miércoles. Bueno, entonces nos vemos entonces después. Buen día.